cómo hacer fotografías en movimiento. Muy buenas, ¿qué tal Patreons? ¿Cómo estáis? Os voy a explicar de la mejor manera posible cómo hago las fotografías de retrato con movimiento. Para los que me seguís en Instagram estoy subiendo bastantes fotografías con esta técnica. Es una técnica que disfruto mucho porque puedo hacer retratos de una manera distinta y además nunca sé a ciencia cierta lo que va a salir porque se juega mucho con el movimiento y con la luz, como ahora luego veremos. Es una técnica que pude ver gracias a un fotógrafo que se llama Jake Wagner, que fue mi inspiración. Os invito a que le sigáis en Instagram, tiene fotografías muy llamativas. Ha pulido esta técnica hasta niveles, increíbles. Tiene fotografías brutales. Os voy a explicar más a fondo esta técnica, pero básicamente consiste en coger una cámara de carrete y hacer la fotografía y enseguida, después de hacer la fotografía, moverla. Mover la cámara muy rápido. Entonces estamos jugando con el factor de la velocidad lenta y también del movimiento. Esos dos factores. Entonces hay una serie de requisitos que hay que tener en cuenta. El primero de todo es la velocidad. La velocidad de obturación máxima para que funcione esta técnica es 1/15 de segundo, 1/15. Es una velocidad muy lenta, pero que si probamos con velocidades más rápidas, como por ejemplo 1/30, no vamos a poder. Porque tenemos que jugar con esa velocidad de obturación lenta y con el movimiento de la cámara. Entonces, si ponemos 1/30, no vamos a poder mover la cámara tan rápido. Luego sí que podemos jugar con velocidades más bajas. 1/8 funciona muy bien. 1/4 y 1/2 ya no funcionan tan bien. Es más para hacer fotografías experimentales, pero la técnica, lo ideal es jugar con esas dos velocidades, con 1/8 y 1/15. En cuanto a la apertura para el objetivo no nos afecta en nada, simplemente tenemos que tener en cuenta el 1/15 o 1/8 de velocidad y en función de la medición ya poner la apertura que nos toque. La luz juega un papel fundamental en este tipo de fotografías. Es importante tener una división de 3 luces, altas luces, que es la luz que nos va a generar todo el contorno, que queramos luego nosotros jugar con esas líneas. Luego luces medias, que es un poco para iluminar al sujeto. Y luego las sombras. La parte de las sombras es muy importante porque de esta manera vamos a conseguir que la fotografía tampoco esté muy llena de luz. Que sí, que en ocasiones podemos jugar con llenar de luz la foto y no pasa nada porque al final todo vale. Pero lo ideal es tener esas 3 luces. Yo para iluminar suelo utilizar esto que tengo yo aquí. En primer lugar, esta luz que es de la marca Ulanzi. Me la compré en AliExpress, me costó creo que 15 euros. Es una luz que va muy bien porque es ultra compacta, como podéis ver. Y además tiene todo el espectro RGB. Fácil de cambiar los colores. Está muy guay porque es interesante ir cambiando también los colores. Luego tengo este palo de luz o esta antorcha o como lo queráis llamar, que con ella también he hecho algún vídeo en YouTube. Está muy guay porque tiene bastante potencia. Y después también me he comprado hace poco, que no lo llego a utilizar, es esto de aquí, que es como una especie de panel de abeja con estas aletas que permiten direccionar muy bien la luz. Es interesante poder direccionar la luz para nosotros jugar con esa luz, ¿no? Donde queramos que nos dé. Y de esta manera también poder tapar o dar más luz. Tengo muchas ganas de probar esto. Ahora con todas las restricciones no he podido hacer más fotografías. Además de estas luces de colores, también utilizo un foco con los que estoy grabando ahora en YouTube. Este foco suelo utilizarlo para dar sobre todo luz al sujeto con el tema de las luces medias y también direccionar la luz lo máximo posible. Podemos utilizar una luz, 2 luces, 3 luces. El sistema de iluminación puede variar por completo. Como he comentado, sí que es importante, ¿no?, el tener altas luces, medios y sombras diferenciado, pero perfectamente podemos jugar simplemente con altas luces y con medios. No pasa nada. Al final es una técnica experimental, no hay nada escrito, podemos probar lo que queramos, una luz, 2 luces, 3 luces, no pasa nada. Otra parte importante es la cámara que utilicemos. Como he comentado, hay que mover la cámara muy rápido y es importante que la cámara en cuestión tenga buen grip. A mí me gusta utilizar la Nikon F100.
El primer carrete que hice de este tipo lo hice con la Nikon FM2 y me tocó coger la correa en la mano y atármela porque no tenía grip, entonces cuando movía podía salir volando. En cambio con la F100 se coge muy bien y simplemente hago la foto y ya muevo. Entonces tenéis que tener en cuenta que la cámara que vayáis a utilizar o bien que tenga la correa para cogerlo a la muñeca o bien que tenga un buen grip. Hay que medir para altas luces de manera que vamos a conseguir que la fotografía nos salga con una exposición correcta para esas altas luces. Yo lo que suelo hacer es poner la medición en la Nikon F100, ponerla puntual, medir altas luces y luego subexponer 2 o 3 pasos. Porque normalmente estas luces son muy potentes, generan mucha luz, aunque sean muy pequeñitas, y es interesante el bajar la exposición para disparar en clave baja. De esta manera vamos a también a conseguir que las luces que vayan a aparecer en la foto, con el movimiento, que tengan bastante carácter. De otra manera sería todo muy lleno de luz, que al final, como he dicho, todo vale, pero lo interesante es medir altas luces y subexponer un poco. Claro, nosotros encuadramos al sujeto y movemos la cámara, pero ese movimiento también nos va a afectar al encuadre, entonces hay que dejar que la foto respire para tener en cuenta ese movimiento que vamos a hacer, si no vamos a cortar el halo de luz. Entonces es importante darle bastante espacio para que la fotografía respire y ya el movimiento que pueda salir dentro del encuadre. En cuanto a las focales, para hacer esta técnica experimental, yo suelo utilizar el 50 milímetros y también el 35 milímetros. Me gusta más el 50 porque es importante que tengamos un fondo relativamente oscuro. Yo suelo poner una tela de estas negras o incluso una sábana negra, pero con un objetivo más angular no me da. Si tuviera un espacio más grande y más oscuro sí que podría. Por eso estoy jugando con el 50 y con el 35. Otro aspecto importante es el fondo. El fondo tiene que ser bastante oscuro, porque nos interesa iluminar al sujeto, pero que lo de atrás salga totalmente oscuro. Yo he hecho fotos con este fondo y cuando hacía el movimiento en ocasiones se veía que tengo aquí como un portafondos y también se veía el fin del fondo. Y era curioso porque, claro, depende cómo movía la cámara, salía o no salía. Entonces tenía que tener en cuenta los límites del encuadre. Y luego, ante la pregunta si utilizo algún filtro en el objetivo, la verdad es que no. Se puede conseguir un efecto parecido con un filtro, que lo tengo yo aquí, que es el filtro Super Speed, mi filtro favorito, lo tengo bastante usado. Y con este filtro se puede conseguir algo similar porque al final el nombre, Super Speed, hace referencia a que va a levantar todas las luces y va a generar ese movimiento, pero que luego en la práctica no quedan igual los resultados, queda mucho mejor moviendo la cámara. Pero claro, es más complicado también mover la cámara. Para este tipo de fotografías yo he hecho únicamente 3 sesiones. En una puse la cámara para grabar, para enseñaros un poco cómo funciona el sistema. Pero básicamente yo lo que hago es enfocar y una vez tengo el enfoque, ya cojo la cámara con la velocidad de un quinceavo o un octavo y al disparar, lo voy a hacer ahora de hecho, al disparar, que sería, a ver, entonces al disparar muevo la cámara muy rápido. Es importante el saber el contorno que tenemos iluminado, hacia dónde va y hacia dónde queremos generar la línea. Por ejemplo, si queremos generar unas líneas hacia allá, ¿vale? El sujeto está así de perfil y tenemos la luz que da en contra y nos genera todo el contorno. Cogeríamos la cámara y hacia ese lado que queremos, o bien en diagonal o totalmente horizontal, giramos. Diagonal, hacia arriba, ¿vale? Y además hay que girar muy rápido, entonces es importante el hacer el movimiento rápido, con confianza. Y bueno, básicamente eso, las fotografías salen muy llamativas.
es una técnica experimental muy de ensayo-error, de ir pillando el truco, practicar, hacer muchas fotografías y de nuevo también es importante que no nos frustremos. Yo al principio me salieron algunas buenas, luego me salieron malas, luego volvieron a salir buenas, era un poco una lucha constante. Espero que os haya parecido una técnica interesante. Si por favor lo probáis, enseñarme los resultados, sería bastante guay ver lo que estáis sacando, aprender unos de otros, porque al final en este tipo de técnicas vale mucho la experiencia y también el hecho de qué has disparado, cómo lo has disparado, intercambiar opiniones. Nada más, Patreons, muchas gracias por apoyarme. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo o tutorial y que la luz os acompañe.